¿Qué tiene que hacer un profesional de recursos humanos para de verdad tener peso en una organización y que se nos escuche y que a partir de ahí eso sea una palanca para poder hacer cosas dentro de las empresas? Yo creo que primero hablar el mismo lenguaje que un comité de dirección. El comité de dirección se va a basar normalmente en toma de decisiones. Las tomas de decisiones se suelen basar en datos. Por lo tanto, el dominio del dato para tomar decisiones es clave. Y si eso no lo manejamos, si eso no lo dominamos, vamos a hablar de percepciones, vamos a hablar de yo creo, yo pienso, y eso no te da credibilidad, porque te puedes equivocar fácilmente. Entonces, algo que te da certeza es hablar de números y traducir en indicadores, traducir en metas y traducir sobre todo pues, en líneas de trabajo que estén soportadas por datos, el poder defender cualquier actuación. Te damos la bienvenida a Marca Talento, el podcast de Rubén Montesinos, emprendedor, empresario y speaker internacional, especializado en marca empleadora y recursos humanos. El objetivo de Rubén es hibridar talento y empresas y así conseguir que los profesionales se transformen en embajadores de marca y que las empresas evolucionen a equipos de alto rendimiento. Una empresa sin personas es un edificio vacío. Esta es la premisa de Marca Talento, el programa de entrevistas y reflexiones en el que aprender de profesionales de primer nivel sobre la gestión, el liderazgo y la importancia de las personas en el ámbito corporativo. José Andrés Sánchez Bueno, bienvenido a Marca Talento. ¿Qué ganas tenías, José, de tenerte aquí en el podcast? Igualmente, porque sabía que estabas desde hace un tiempo planificando esta serie de podcasts y bueno, pues la verdad es que un honor estar aquí contigo. Muy bien, José. Director de Personas y Cultura del Grupo ASV, influencer de recursos humanos y Changemaker. Changemaker. ¿Qué es eso de Changemaker? Bueno, pues para nosotros nuestra función fundamental en personas, en la dirección de recursos humanos, va precisamente de impulsar los cambios de forma permanente, ¿no? Entonces yo creo que es lo que más nos define, sobre todo en la nueva función que estamos ejerciendo, ¿no? Y por eso no solamente yo, sino el equipo en su completo les llamo los changemakers, ¿no? Porque son los que están proporcionando los cambios culturales dentro de la compañía, porque más allá de proyectos que podamos llevar adelante, que sí que los tenemos, yo lo que le digo mucho a nuestro equipo es precisamente que lo que tenemos que hacer es acompañar a la organización, ¿no? En todos los cambios culturales que se hagan, independientemente que sea un proyecto propio nuestro del departamento de personas, ¿no? Y esa es, por ejemplo, para el 2024 la función fundamental que vamos a llevar a cabo, ¿no? Se van a producir 2 cambios culturales de calado notable y vamos a estar apoyando esos cambios culturales con metodología y sobre todo pues teniendo en cuenta que es la función fundamental que tenemos que ejercer, ¿no? Desde ya, ¿no? Qué bueno. Y José, introduces ahí un término, ¿no? Que es el tema de la cultura de la empresa. Bueno, estos son los típicos términos, ¿no? Que hablamos mucho y la gente que de la endogamia del área de personas. Pero desde tu punto de vista, ¿no? Porque yo creo que solo tenéis que bajar a tierra con el equipo incluido, ¿no? Es decir, cuando hablamos de cultura de la empresa, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para que lo bajemos un poco al terreno. Pues la verdad es que dicen que la cultura es aquello que sucede cuando no está el jefe, ¿no? Pero es verdad que es un poco esos comportamientos que son observables, que, bueno, pues que deben de estar fundamentados en valores y que sobre todo debe de ser un poco lo que rija una organización por encima de todo, ¿no? Es pues hacer una dirección por valores, tener definido exactamente cuáles son tus valores y sobre todo tener definido qué comportamientos deben estar asociados a valores. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? En nuestro caso, un valor es el respeto, ¿no? Pero, ¿qué es respeto? Porque hay diferentes culturas que podrían pensar que respeto es una cosa, unos comportamientos y otras culturas que podrían pensar lo contrario, ¿no? Sin ir más lejos y sin ir a otro elemento cultural, ¿no? En un propio comité de dirección es posible que respeto para mí sea que seas puntual, claro, y a lo mejor para ti es que te deje hablar, ¿no? Entonces es ponernos de acuerdo en que esos comportamientos hacer ver que están alineados a una cultura y que sobre todo si no están alineados pues hacernos un poco entender entre nosotros de qué significa para nosotros ese valor, ¿no? Qué bueno. Pues ya te digo que esto es un tema de reflexión de calado largo. Yo siempre digo que es de cuando gira un buque, ¿no? El efecto buque se ve al tiempo, ¿no?
O sea, no es instantáneo, no es como una lancha motora, ¿no? La cultura es eso, es un efecto buque, pero que debe tener una dirección, ¿no? Y esa dirección es la que un comité tiene que de alguna forma ser los primeros que encarnen esos valores, esos principios que finalmente es la cultura corporativa. Porque, como hemos dicho anteriormente, lo que sucede en una compañía cuando no está el jefe es la cultura. Pues si finalmente lo que sucede es lo deseable, significa que vas en buena dirección. Y José, entonces la pregunta, ¿no? Siempre la cultura nace, se hace, las dos cosas. Yo creo que tiene mucha parte de que debe estar en el ADN un poco sobre todo de la dirección, ¿no? Y luego sí que es verdad que hay que ser consecuentes. Y el ser consecuentes significa que tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Que no es natural, es un esfuerzo. Y que es un esfuerzo que tenemos que, de alguna forma, estar, pues que rija nuestro comportamiento, ese esfuerzo que tenemos que hacer, ¿no? Y es verdad que a veces pues tenemos que pensar nosotros cuál es nuestro comportamiento como directivos y también hacerles ver a mandos intermedios, a personas que ocupan esa posición, que deben de encarnar también esos valores, ¿no? Pero de forma lo más natural posible. Para eso yo siempre utilizo el storytelling, ¿no? El intentar encarnar los valores con cosas que son muy de sentido común y diarias, ¿no? Y cuando unes esas dos cuestiones a través del storytelling, yo siempre digo que generamos el compromiso, ¿no? Porque la unión de los valores de una compañía con los valores personales hacen que se genere ese engagement, ¿no? Ese compromiso. Porque la cultura realmente no se dice, ¿no? La cultura se vive realmente, ¿no? Es Claro. lo que pasa en el día a día, ¿no? Lo que decían, la cultura es como hacemos las cosas aquí, ¿no? Efectivamente. Esa impronta o ese sello, ¿no? Y que cada empresa pues tiene su sello propio. Nosotros tenemos nuestra cultura, pero imaginemos que entonces la cultura igual no es la mejor cultura, ¿no? Y tenemos que cambiar, y con esa figura, ¿no?, de change maker, Sí. pues tenemos que ayudar a cambiar. Se puede cambiar la cultura de una organización. Y es más, hay un ejemplo muy claro, y no sé si conoces en Netflix hay un documental que es el dilema social, ¿no? Y el gran hackeo, ¿no? Estos dos ejemplos son dos ejemplos de que culturalmente una civilización, como en este caso puede ser la estadounidense, pues cambia de la noche a la mañana, y además ahora con las redes sociales, esas creencias básicas pueden desaparecer de la noche a la mañana, precisamente porque el exterior puede incluso contaminar precisamente esos principios básicos, ¿no? Edward Schein, que es la persona que más sabe de organizaciones en todo el mundo, que ahora a día de hoy es emérito de la MIT, decía esto, ¿no? Decía, no es necesario cambiar las creencias para influir en los valores y que estos valores influyan un poco en lo que se percibe, sino que puede pasar lo contrario siempre y cuando los artefactos, lo que ves alrededor, está alineado con el valor fundamental, ¿no? Entonces, por supuesto que se puede, y de hecho debemos hacer todo lo posible desde Personas y Cultura o desde la Dirección de Recursos Humanos en que eso se produzca, porque los valores fundamentales que van a regir nuestra función a futuro de las organizaciones va a ser la curiosidad, va a ser la comunicación y, bueno, pues la creatividad. Entonces, si no tenemos una cultura creativa, es muy probable que dentro de un tiempo no estemos. Por lo tanto, sí que tenemos que hacer lo posible para fomentar todo esto. ¿Cómo podemos hacer esto? Factor confianza. El que las cosas que sucedan las cosas que hagamos podamos tener el margen de error. Y esto sí que es complicado, porque tenemos una tendencia natural a ver el error. Es verdad, y hay veces que tenemos esa habilidad, ¿no?, de que te dan un texto y ves el error inmediatamente, ¿no? Y no nos damos cuenta que a lo mejor el contenido es lo importante, ¿no? Y eso me pasa a mí también, ¿eh? Ojo, que no, aquí no me esculpo, ¿no? Pero eso es lo que decía, que es un poco antinatural a ti, que tienes que ser consciente para cambiarlo, ¿no? Entonces yo creo que fundamentalmente lo que tenemos que proporcionar a los equipos de trabajo es la confianza, el permitir que las personas se puedan equivocar y que no pasa nada. Yo siempre le digo una cosa a mi equipo, y es, lo único que vamos a analizar es si hemos cometido un error, que los cometemos muy habitualmente, pues ese error que no vuelva a suceder en el futuro siempre y cuando ponemos un plan de acción encima de la mesa. Ocurrirán otros errores. Claro. Pero esos errores obedecen también a que tenemos esa libertad de movimientos para poder hacerlos. Porque si no tienes libertad de movimiento, no te vas a equivocar. Vas a hacer como un algoritmo esto o lo otro. Y un algoritmo, y esto lo sabes tú bien, todo lo que puede hacer un algoritmo lo hace una máquina.
Entonces, si queremos... El aporte de valor va en contra nuestro precisamente de la creatividad. Entonces, yo creo que, claro que se puede, es más fácil de lo que parece. Y yo creo que los ejemplos más claros precisamente están reflejados en esas dos documentales que son magníficos, de social media, o sea, perdón, el dilema social y el gran hackeo, ¿no? Qué bueno. Ahí, José, un poco por apostillar lo que estás diciendo del tema del error, porque es como algo como recurrente, ¿no? En las organizaciones. Bueno, hay empresas que premian el error, ¿no? Porque Sí. hay gente que otras que dicen, no, pero ¿cómo voy a dejar que la gente se equivoque? Esos que no están prestando atención. Y me gustó una vez que se diferenciaba entre el error y la negligencia. Claro. Una cosa es un error y una cosa es ser negligente en algo, ¿no? Es decir, Uh-huh. si te has saltado un proceso, si has hecho una cosa que no debías, Uh-huh. eso no es un error, eso es que has cometido una negligencia y eso igual sí se tiene que castigar, penalizar Claro. o que se lleve al foro que toque, ¿no? Un error es, oye, estoy investigando, estoy innovando, estoy siendo creativo, estoy saliéndome un poco de los límites para explorar y ahí pues hemos cometido un error. Bueno, pues ya está. Es que precisamente la creatividad y el hacer cosas nuevas es consustancial equivocarte, ¿vale? Y de hecho, precisamente las metodologías ágiles se basan en esto, en iterar, en hago algo, pero hago algo pequeño, me equivoco, lo cambio y me equivoco otra vez, ya está más cerca de lo que quiere el cliente y automáticamente eso hace que dé con la clave. Porque a la primera acertar con lo que, por ejemplo, un cliente quiere o tal, claro, pues es muy difícil y se te puede pasar el arroz, ¿no? Para encontrarlo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que naturalizar el error, ¿vale? Y es verdad que yo lo separaría de la negligencia. Para mí la negligencia sería algo que está apartado de los valores. Tú puedes tener errores, pero estar acorde con los valores de tu propia organización. Pero si eres negligente, no lo eres. Por lo tanto, efectivamente, yo eso haría una diferencia lógica. José, yo creo que de los profesionales que yo conozco, pues eres una de las personas que siempre ha empoderado mucho la función de recursos humanos y yo creo que has sabido leer muy bien ese discurso de saber tener una buena presencia en la parte estratégica de la organización, ¿no? En estar en los comités de dirección y hablar un poco el lenguaje pues eso, del negocio, ¿no? Y yo creo que recursos humanos y estrategia de negocio, ¿no? El área de personas y talento y negocio, pues es absolutamente necesario que se entiendan y que hablen el mismo idioma, ¿no? Yo soy muy crítico con nuestra función y con los colegas también de profesión en algunos casos y creo que estamos a veces desconectados de ese negocio. ¿Qué tiene que hacer un profesional de recursos humanos para de verdad tener peso en una organización y que se nos escuche y que a partir de ahí eso sea una palanca para poder hacer cosas dentro de las empresas? Yo creo que primero hablar el mismo lenguaje que un comité de dirección. El comité de dirección se va a basar normalmente en toma de decisiones. Las tomas de decisiones se suelen basar en datos. Por lo tanto, el dominio del dato para tomar decisiones es clave. Y si eso no lo manejamos, si eso no lo dominamos, vamos a hablar de percepciones, vamos a hablar de yo creo, yo pienso, y eso no te da credibilidad, porque te puedes equivocar fácilmente. Entonces, algo que te da certeza es hablar de números y traducir en indicadores, traducir en metas y traducir sobre todo pues, en líneas de trabajo que estén soportadas por datos, el poder defender cualquier actuación. De hecho, por ejemplo, sabes que últimamente estoy muy metido en el tema de experiencia de empleado. Y es un gran aliado que vamos a tener. Ahora te preguntas específicas porque yo creo que este episodio... O sea, vamos a hablar de muchas cosas, pero justo experiencia de empleado yo creo que es el tema con el que quiero profundizar contigo. Claro, porque es un tema que es un arma muy poderosa para nosotros, que es hablar el mismo lenguaje del comité de dirección, que es hablar de datos y es de hablar de qué es, o sea, cómo está viviendo nuestros empleados y empleadas los momentos de la verdad. Para eso hay que definir los momentos de la verdad y luego vamos a tener una comparativa con otras empresas en cada uno de esos momentos. Vamos a tener una comparativa contra nosotros mismos en años pasados. Vamos a poder hacer acciones y ver si hay diferencias estadísticamente significativas que han tenido impacto o no, haciendo pulsos de medición o haciendo una medición completa de la curva de la experiencia del empleado. Entonces, claro, eso ya es otro nivel,
porque si ya no demuestro que poniendo fruta, que es lo clásico, ¿no? Pues la gente está más contenta. Fruta que nadie te ha pedido. Exactamente. Que yo no digo que no, que la fruta está muy bien, ¿eh? O sea, que en ese sentido lo apoyo, todo esto, ¿no? Pero a veces hablamos de fuegos artificiales cuando hay cosas más simples. De hecho, no hace falta que cuesten tanto dinero para que de alguna forma, pues oye, la gente pues viva de otra forma el estar comprometido con una organización, ¿no? Y a veces el día a día con el manager tiene una influencia brutal en cómo vive alguien la experiencia del empleado, ¿no? No se trata que pongas aquí todos los beneficios que haya en una cartera, vamos, una caterva de cosas que al final no sabría dónde elegir, que eso me ha pasado también, ¿no? Y nada, y eso yo creo que es la clave, ¿no? El hablar ese mismo lenguaje. Yo he tenido la fortuna de que durante 23 años de dirección de recursos humanos siempre he estado en un comité de dirección o en un comité de dirección y en un consejo de administración. Entonces, claro, es como que las ves venir, ¿no? Porque esa experiencia de todos estos años te hace que cuando te enfrentes a un equipo priorices más lo que se va a valorar en un comité de dirección, que al final es lo que te permite luego desplegar una estrategia, ¿no? Recuerda que puedes contactar con Rubén Montesinos a través de LinkedIn y el resto de redes sociales o visitando su web rubenmontesinos.com. Encontrarás todos los enlaces en las notas del programa. Hablando de experiencia de empleado, sí, porque esto pues ahora está de moda, yo creo que se habla mucho en foros, en podcasts como este, en miles de sitios hay libros, empiezan a haber formaciones. Los empleados, la gente que trabaja con nosotros, nuestros colaboradores, tienen que vivir una experiencia. Y luego, ¿qué es esto de la experiencia de empleado? Pues la experiencia de empleado es hacer una reflexión sobre la propia organización, ¿vale? Y enfocar de la forma más profesional y con un método el que podamos acertar, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es nuestro modelo de relación. O sea, cómo nos vamos a relacionar con nuestro empleado. Porque igual que tenemos que estar regidos un poco por valores y por principios para que todo sea coherente a tu propia estrategia, la estrategia de experiencia de empleado también está basada en que tengas un modelo de relación. Por poner un ejemplo, ¿vale? Porque así lo va a entender mucho todas las personas que nos escuchen. En el caso de DSV, que es una empresa familiar, que aunque sea una empresa familiar está en 4 países y bueno, ya tiene en España solamente 2.000 empleados y un montón de líneas de negocio. Bueno, 3 líneas de negocio. Claro, ¿qué hemos establecido como modelo de relación? Pues primero, el primer eje ha sido somos familia, ¿vale? Porque es una empresa familiar y tenemos que hacer cosas que tengan que ver con ese eje, con somos familia. Luego explicaré un poco todo esto, ¿vale? Otro eje que vimos era un poco más que de lo que somos, de las tendencias, ¿vale? Y se lo incluimos también como un eje vertebrador. ¿Y cuál era? Co-creando un futuro sostenible, ¿vale? Porque las tendencias naturales de todos los procesos en todas las empresas tienden hacia un modelo más sostenible, ¿vale? Pues también es un eje vertebrador. Otro es que la empresa está creciendo constantemente, ya sea de forma inorgánica o de forma orgánica. Bueno, pues si crece la empresa, que pueda crecer también el empleado con la empresa. Pues eso es otro eje que nos hemos autoimpuesto, ¿no? Muy bien. Y el último es tú eres importante, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora cualquier acción que hacemos tiene que estar conectada con ese modelo de relación, ¿no? ¿Vale? Y esto es muy importante, porque ahora ya no se trata de que hagamos cosas ahí de fuegos artificiales, sino que lo conectemos con esa realidad. Y ahí sí que entra en juego otra vez el storytelling, explicar a través de la comunicación interna esa conexión. Entonces la gente va a seguir entendiendo que, bueno, el modelo de experiencia de empleado obedece a un modelo de relación que tiene sentido con las tendencias, con lo que es la organización, con lo que también se espera de una organización, que si crece, pues yo también puedo crecer con ella. Y bueno, pues esto me empieza a gustar la música, ¿no? ¿Esto cómo lo hicimos? Pues lo hicimos con una serie de workshops donde pues mezclamos todo esto, ¿no? Lo que somos, lo que nos gustaría ser, las tendencias del mercado, lo unimos todo eso y definimos ese modelo.
Vale. Pues cuando tienes ese modelo de relación, ahora se trata de analizar cuáles son los momentos de la verdad y más importantes dentro de nuestra compañía. Que la verdad es que se pueden parecer a un montón a la gran mayoría de empresas, eso también te lo digo, ¿no? Y entonces definimos 11 momentos de la verdad. Que es para la gente que nos está escuchando, José, y que evidentemente pues seguro tendrá alguna afinidad, ¿no?, con el área de personas, pero bueno, pues igual no está tan familiarizado con determinados términos, ¿no? Y por no dar por supuesto cosas, ¿qué es un momento de la verdad dentro de, por ejemplo, de la experiencia de empleado? La experiencia del empleado tenemos que pensar que es un camino, ¿vale? Un camino de entrada y de salida. La entrada es cuando alguien se incorpora a la organización, incluso cuando todavía no conoce a la organización, ¿vale? Y la salida, pues cuando ya deja la organización, ya sea porque se jubile, ya sea porque se marcha o ya sea porque sea una desvinculación, ¿vale? Todo eso lo vamos a medir. Vamos a medir todos esos momentos. El momento primero de la verdad para nosotros es el onboarding. Correcto. ¿Vale? Alguien se incorpora y aquí pasa una cosa muy curiosa y es que tú firmas un contrato con una persona y cuando se incorpora está el contrato psicológico y se puede romper el primer día. O sea, a ti te han vendido una cosa y luego te incorporas y dices, ostras, pero esto... Es la gestión de expectativas, ¿no? Claro, esto no es lo que me pensaba, ¿no? Esto es como las hamburguesas de las cadenas de fast food, ¿no? Exactamente. No, perdona, yo quería la de la foto. No es esta, no, la de la foto. Yo quería comprar la de la foto y aquí me habéis engañado, ¿no? Pues eso es un momento de la verdad. Un momento que hay que medir, de pensar en qué punto nos encontramos. Estas son mediciones que van de 1 a 10, ¿vale? Y que estar por encima del 8 significa tener una experiencia... llaman wow, ¿no? Una experiencia buena, muy buena, ¿no? Que esos son un poco los objetivos a los que aspiramos en todos los momentos de la verdad que hemos definido, estar por encima de ese 8, ¿vale? Otro momento de la verdad, ¿cuál puede ser? Pues el que he dicho anteriormente. Vale, ya me he incorporado y ahora tengo un responsable. Vale, pues ese responsable, tu manager, pues el día a día con él es muy importante. Con lo cual, si yo formo a los managers para que tengan una cultura corporativa y que de alguna forma tengan un liderazgo humanista, va a ser más probable que esa persona tenga un momento de la verdad con el día a día con el manager bueno. Y si es el libre albedrío, o sea que no hago ningún plan de desarrollo, pues será... Sí, dejo que cada persona, ¿no?, de su forma natural, pues haga lo mejor que sepa y pueda. Exactamente. Muy bien. Otro momento, ¿cuál puede ser? Pues sabes que una vez al año, como mínimo, pues hay una evaluación del desarrollo en las organizaciones normalmente. Yo soy más partidario de que se haga con más frecuencia y que haya un feedback más constante, pero bueno, si se hace una vez al año... ¿Cuántas veces hacéis vosotros? Aquí hacemos una vez al año, pero hacemos one-to-one. Muy bien. Y los one-to-one, de hecho acabo de hacer uno justo antes de que estuvieran aquí, me decías. Es un poco coger feedback de las personas que trabajan contigo, ¿no? Muy bien. Entonces, en esta evaluación pueden pasar dos cosas. Que sea un listado de reproches a la persona que trabaja contigo, o puede ser que la persona la lances con mucha ilusión, ¿no? Y eso pasa en ese momento de la verdad. O sea, cuando te reúnes con una persona y empiezas a decir listado de cosas que ha hecho mal, y además sin ningún plan de acción, y haciendo como que tú no tienes nada que ver con eso, o sea, como diciendo, no, es que tenías que haber hecho esto, pues eso es un problema, ¿vale? Y yo creo que hay que ser consecuentes de que si no ha habido desarrollo de nuestros colaboradores de un año para otro, el manager algo tiene que ver en toda esta película, ¿no? Correcto. Entonces ese es otro momento de la verdad, ¿no? Y luego, efectivamente, pues la gestión del cambio es un momento de la verdad. Por ejemplo, pues se incorporan 4 personas, se van 2 y no sé qué, y no decimos nada. Pues hombre, habrá que explicar a los equipos qué estamos haciendo, ¿no? Claro. Y cómo obedece toda esta comunicación interna, cómo la dirigimos, qué estrategia tenemos. Y luego, por ejemplo, un tema que, aunque hablar de esto pues a nadie nos gusta, las salidas, ¿no? Pues es un tema importantísimo, porque según cómo gestiones las salidas, pues van a ver también cómo es la empresa, ¿no? Ostras, ha dedicado este tío 25 años y ahora lo han despedido de una forma que tal igual, claro. O se ha jubilado y aquí ha desaparecido el mapa, o se ha ido y ha ido muy buenas, ¿no? Es un mensaje muy potente tanto para el que se va, pero también para los que se quedan, ¿no? Exactamente, es que el mensaje es para los que se quedan. No lo medimos bien, ¿no? No sabemos las consecuencias que puede, porque se ven reflejados. Oye, el día que me pasa a mí,
Claro. ¿Será así también? Ostras, igual. Exactamente. Y bueno, y es verdad que esos momentos hay que tener cierta delicadeza de cómo los haces, porque tienes que pensar en quién se queda. Y decir, pues mira, lo han manejado bien, pues oye, yo me quedo tranquilo, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco esos momentos de la verdad, un camino desde que se incorpora la persona hasta que sale y todo lo que sucede durante ese camino, ¿no? Que algunas cosas son recurrentes, pasan todos los años, algunas pasan todos los días y algunas no pasan más que una vez en la vida, ¿no? Como la entrada y la salida, ¿no? Y un poco lo que hablamos antes, ¿no? El tema de que parece que ya no es suficiente, ¿no? Que la gente venga, que haga su trabajo, que se le cuide, que tiene que vivir una experiencia, ¿no? Pero el concepto como experiencia que hoy en día yo creo que tampoco se termina de entender bien, es decir, desde vuestro punto de vista en ASV, ¿cómo definís? Es decir, oye, la gente va a venir y tiene que hacer un trabajo porque evidentemente tiene que dar un output, ¿no? Para que haya un resultado y está dentro de procesos, de procedimientos, para que el cliente al final tenga también esa experiencia de cliente positiva con la organización. Pero en sí, ¿qué es la experiencia de la gente dentro de una organización? ¿Por qué hay que poner tanto foco hoy en día en que vivan una experiencia? Vale, aquí hay que diferenciar dos cosas. Por ejemplo, nosotros hacemos experiencias como muy llamativas, ¿no? Para que generen como un input dentro de la compañía muy notable, ¿vale? Pero no es eso lo más importante. Lo más importante es algo más peregrino, ¿eh? Es más del día a día, ¿vale? Por eso a veces la esencia realmente está en lo simple, ¿vale? En cosas que en el día a día que tú has dicho, ¿no? Sí, exactamente, en el día a día. Clave, ¿no? Y por eso digo que no hay que ser tan rimbombantes, porque al fin y al cabo se trata de que tú con tu compañero te lleves bien, que con tu manager te lleves bien, que si hay un error, a ver, no es que no pase nada y aquí él se libre albedrío, sino que, oye, pues va en un ambiente de confianza, vamos a analizarlo y para que esto no vuelva a ocurrir, y eso te genera compromiso, porque te vas a tu casa y no te vas con la problema esta de decir, ostras, mañana como me equivoqué me tiran a la calle, ¿no? Ya te digo que hay que diferenciarlo de los temas graves, ¿no? O sea, una equivocación en una línea de negocio, no sé cómo puede ser, no sé, en ambulancias, ¿no? Sí. Que tratas con pacientes y que, no sé, pues hay que llevar mucho cuidado con este tipo de paciente que viene enfermo y que los transportamos enfermos. Pues hombre, hay que llevar mucho cuidado ahí, ¿no? Muy bien. Pero quitado un poco esos cuidados normales de cada una de las líneas de negocio, que tengas la confianza suficiente para que si no se castigue el error, en pocas palabras, ¿no? Muy bien. Y eso es la experiencia, fíjate qué fácil es, ¿eh? O sea, no es nada más allá de que tu día a día sea confortable, esté basada en la comunicación. Por eso decía antes que las cuestiones más relevantes que nos van a regir a nosotros es la creatividad, es la comunicación, es la curiosidad. Son cosas más que no puede hacer una máquina y que, por otro lado, pues oye, nos diferencian un poco de las organizaciones más antiguas, ¿no? Que es más proceso, procedimiento, y yo es que huyo de eso, ¿eh? Soy bastante caótico en ese sentido. Me rijo por otros criterios, ¿no? Más de foco grande. Y José, todo esto al final yo creo que va sumando a eso que sabes que a mí tanto me gusta y que tanto hablo y estoy dando mucho la tabarra últimamente, que es el tema de, ¿no? de la marca empleadora, ¿no? Con esos procesos de employer branding. Al final es qué huella vamos dejando en el mercado de talento, ¿no? Tanto la gente que está en interno como la percepción que puede tener la gente que no nos conoce o que cuando nos conoce como candidatos, ¿no? Me dice, oye, pues esta es la percepción o la marca o la reputación que tiene, pues en este caso ASV en el mercado, ¿no? Que tiene que corresponderse evidentemente con la gente que está dentro, si no estaríamos ahí haciendo, como digo yo, marketing de recursos humanos. ¿Qué importancia le dais vosotros a esa gestión de esa marca empleadora en el grupo? A ver, yo creo que ha habido un cambio, por lo que me dicen, porque también es verdad que llevo 5 años en el grupo. Y antes, por lo que me han dicho mis compañeros, había un perfil bastante bajo, ¿vale? En el sentido de que no había mucha presencia en el exterior y que ahora sí que es verdad que estamos desplegando un poco el estar presente en las universidades, dando charlas, conferencias por aquí y por allá y tener pues esa aportación, ¿no? Que además en una evaluación del desarrollo con Guillermo Payá, pues nuestro CEO, me lo decía, ¿no? Queremos ser relevantes dentro de Alicante, queremos estar presentes en la sociedad. Entonces, a partir de ahí hicimos una estrategia pues, de estar sobre todo con las universidades de la zona
y donde, bueno, pues colaboramos muy activamente con ellos y luego haciendo eventos también, ¿no? Uno de ellos, de hecho, tú participaste también. Y bueno, pues la verdad es que en ese sentido yo creo que se ha beneficiado mucho a la compañía, ¿no? Creo que ASV ahora es bastante notable en el mercado y aparte del número de personas que ya lo componen, pues bueno, al haber abanderado, pues por una parte, ciertas metodologías que son modernas a la hora de funcionar dentro de las organizaciones y otro, experiencia empleado, que también estamos ahí haciendo nuestros pinitos. De hecho, ahora hemos montado una asociación a nivel nacional, que es la primera asociación de experiencia empleado que no está relacionada con una empresa que lo que quiere es vender sus servicios, ¿vale? Porque eso no lo encontramos mucho, ¿no? De decir, oye, tal. Pero claro, detrás hay una empresa que te vende sus servicios, ¿no? Nosotros somos personas que nos dedicamos a esto y que podemos aportar a la sociedad, yo creo que bastante, porque son empresas como Generali, empresas como Santa Lucía, ASV, empresas que trabajan desde hace tiempo, como Leroy Merlin también, ¿no? La experiencia de empleado, pues oye, pues nuestro granito de arena sí que podemos aportar a la gente que quiera. Pero bueno, que como marca empleadora creo que sí que ha sido una estrategia por parte de la compañía. Claro que le damos importancia, si no, no hubiéramos tomado esa decisión. Y bueno, y por eso estamos en tantos bolos. Qué bueno. Y José, un poco por lo que tú decías, ¿no? Al final hay que hablar de datos, todo tiene que tener un sentido. Hay mucha gente con estos términos al final, pues con estos palabras, sí, todo en inglés, por eso yo intento llevarlo a la marca empleadora, bajarlo un poco más a nuestro lenguaje. Parece que es una moda, parece que esto al final son temas pasajeros. ¿Cómo bajamos esto a datos? ¿Qué beneficios, qué retorno está teniendo para la organización? Porque seguro vendrán mal dadas dentro de un tiempo, pasará cualquier cosa y es como marketing, ¿no? Parece que cuando las cosas van mal empezamos a recortar y siempre recortamos de los mismos sitios. Pero yo creo que ahora esto ha venido para quedarse, pero es mi visión, José, no sé cómo tú lo ves, de si realmente es una moda y sobre todo cómo bajamos esto a datos o cómo reportamos a un comité de dirección los beneficios que tiene pues estar metidos en estos saraos de crear una marca empleadora, de trabajar en el employer branding, dentro, pues evidentemente también la experiencia de empleado. Vale, pues por ejemplo, marcado dentro de experiencia de empleado, a mí me permite tener los siguientes datos. Yo ahora sé de cada uno de esos dos momentos de la verdad qué puntuación piensa realmente los trabajadores, pero además hay una pregunta directa, bueno, 3 preguntas directas que hacemos todos los años, ¿vale? Esas preguntas directas están relacionadas con el Net Promoter Score, ¿vale? Como el NPS, pero del empleado. Y entonces voy a poder saber en qué posición me encuentro y cómo estoy con respecto al resto de empresas en España, que para que te hagas una idea, este año hemos estado 16 puntos por encima de la media de las empresas que hacen experiencia empleado, porque de las que no hacen experiencia empleado la diferencia es mucho mayor. Claro, eso me permite, ante un comité de dirección, poder tener recursos suficientes para el siguiente año para seguir potenciando todo esto. Pero además tengo otro dato más, y es que yo tengo de todos los centros o sea, qué opinan cada uno de los empleados en ese centro y qué opinan de su manager. Con lo cual, si yo quiero hacer un programa de líderes, voy a saber dónde tengo que poner el peso, porque puedo ver que hay una diferencia significativa entre Andalucía oriental y occidental, y dentro de occidental puedo ver que en tal sitio pues hay una diferencia significativa también y tratar un plan de acción con ese manager. Claro, eso me permite ir al grano, porque podría decir, no, un plan de formación para todo el mundo. ¿Vale? ¿Cuánto vale eso? Pero si digo, no, un plan de formación para estas personas, pues esa información ya la tengo disponible. Yo creo que también en el área de personal vamos un poco también a la segmentación, ¿no? Y a poner los recursos justo, ¿no? Más quirúrgico y no hacer lo que hacíamos antes un poco, ¿no? De disparar ahí un poco con pólvora de rey y hacíamos programas súper grandes, pero en el fondo no teníamos los datos suficientes que a lo mejor para que avalasen pues esos recursos que estamos invirtiendo tan macro, ¿no? Aquí haces un poco más de cirugía, ¿no? Exactamente. De hecho, hay un proyecto ahora muy chulo. Es un piloto todavía, pero hemos hecho la relación o la correlación entre experiencia empleado y experiencia cliente. Hemos visto en un piloto qué relación hay en cuanto suben los índices de esas personas con respecto al resto frente a qué opinan los clientes. Y hay una correlación directa.
Claro, eso me permite que si queremos subir el NPS, o sea, la experiencia del cliente, yo puedo invertir en experiencia de empleado. Sí, porque hay una correlación, lo puedes explicar y... Pero vuelvo a repetir que lo que vamos a invertir ahí son cosas sencillas. Tiene que ver con desarrollo, tiene que ver con confianza, tiene que ver con hacer ciertas dinámicas que te permitan que la gente tenga una información más precisa y a tiempo de lo que pasa en la organización. O sea, que no son cosas muy... Vamos, luego te sorprenderían, ¿no? Porque son cosas fáciles. Realmente, pero... Sí, porque eso, José, también es como algo que está encima de la mesa y las empresas que a lo mejor no han acometido. Bueno, primero, que no están en este nivel igual de madurez a nivel de experiencia de empleado, de estos términos que estamos utilizando, o lo escuchan de terceros o simplemente conocen el concepto. Siempre se piensa que cuando tú hablas de ese tema va a costar mucho dinero. ¿No? Y hay gente que eso, todo o nada. Como va a costar mucho dinero, pues no hago nada, ¿no? Es decir, yo creo que lo que dejando muy claro que evidentemente cuanto más recursos tengas mejor, cuanto más tecnología mejor, pero que hay muchas cosas que no cuestan tanto dinero. Es un poco el cambio de mentalidad y pasar a la acción, ¿no? Te pongo un ejemplo muy claro. Algo que tiene que ver con experiencia de empleado a nivel de comunicarnos, ¿no? De comunicar dentro de la organización. O sea, nosotros tenemos diferentes dinámicas dentro de la compañía, ¿vale? Unas obedecen a lo que es el día a día, otras a la semana, otras al trimestre, otras al año y otras al plan estratégico. ¿Qué dinámicas existen? Bueno, pues a las 8:30 de la mañana, pues el comité de dirección se reúne en una zona de pie, ahí abajo, en la segunda planta, durante media hora, como máximo. ¿Y a qué hora empezamos? 8:30. ¿Qué pasa si el CEO no ha venido a las 8:30? Hemos empezado la reunión. ¿Por qué? Porque un valor es el respeto. Y empezamos a las 8:30. Nos sincronizamos en el día, decimos qué vamos a hacer en el día, y cuando llega el viernes vamos a hacer eso mismo, pero vamos a sincronizar qué vamos a hacer la siguiente semana. Lo que vamos a hacer en la siguiente semana tiene que ver con lo que hemos planificado en un trimestre, con lo cual focalizamos el trimestre. Y cuando acaba ese trimestre, hacemos una reunión con todos los mandos intermedios, donde explicamos qué proyectos hemos lanzado durante todo ese trimestre y qué proyectos vamos a lanzar el siguiente trimestre. Y esto se llama desayunos con el CEO y le da paso el CEO nuestro a cada uno de los responsables de los proyectos. Todo eso es una formación obligatoria para toda la empresa, para todas las 2.000 personas, 1 hora, cada 3 meses. Y luego haces una reunión... Eso, José, se graba para que lo pueda ver la gente que a lo mejor en ese momento... Como se hace por Teams. Correcto, ¿no? Porque hacemos la presentación tipo formación y lo grabamos y es formación obligatoria. Sí, porque a lo mejor la gente piensa que se tiene que conectar todo el mundo y evidentemente es imposible. Se conectan 200 personas que son los mandos intermedios y si no has podido, pues lo vas a ver grabado también tú, ¿no? Y luego una vez al año lo que vamos a hacer es una puesta en común de lo que son los resultados de la compañía del año y qué vamos a hacer el siguiente año. Damos visibilidad, eso estamos preparándolo ahora. Y bueno, pues una vez cada 3-4 años, depende de cuánto tiempo sea el plan estratégico, haremos lo mismo del plan estratégico, ¿no? Y además una cosa que este año hemos introducido como una mejora, y es que si vas a nuestro canal corporativo en un sitio que se llama Somos Uno, aparece la estrategia de la compañía que se llama Odisea y hay 15 iniciativas ahí. Tú te incorporas mañana, te metes ahí y vas a ver las 15 iniciativas cómo están en estos momentos desarrolladas. Con un código de barra, o sea, una barra de desarrollo, de saber qué implantación tienen. Todas las comunicaciones que hemos hecho en referencias a esa iniciativa están indexadas ahí, con lo cual te incorporas mañana y vas a saber en qué punto se encuentra el plan estratégico. Esto, por ejemplo, yo cuando me incorporé ya estaba el plan estratégico lanzado y claro, me costó un poco coger un poco el hilo, porque era un plan estratégico que estaba finalizando y bueno, pues lo amplié un poquito el tema de la pandemia, pero bueno, yo empecé un poco a mitad de caballo, ¿no? Una mejora que analizamos que podía ser buena es que viene un directivo nuevo o un mando intermedio o cualquier persona y se mete ahí y lo puede tener, ¿no? Entonces, ¿esto es experiencia de empleado? ¿Sí o no? Bueno, son elementos de comunicación que permiten que la gente esté alineada con una estrategia y aterrizarla a todo el mundo, si puedes, ¿no? Hombre, ligado un poco a lo que tú decías antes del onboarding, que uno de los objetivos, ¿no?, es que la persona no se embeba lo más rápido posible de la situación de la compañía, de la cultura y de la estrategia de la empresa y de
cómo hacemos aquí las cosas, pues oye, que te aceleren ese conocimiento o de esa hoja de ruta por donde va, pues oye, te posicionan en el mapa, ¿no? Oye, estamos aquí. Genial, a partir de ahora construir juntos. Eso es. Qué bueno. Y José, yéndonos más a la parte más de employer branding, las acciones que habéis hecho o la estrategia que tenéis, ¿habéis notado más allá de temas de inbound recruitment que atraéis más talento que antes? Sí, de hecho, por ejemplo, hay un barómetro, ¿vale? ¿Y el barómetro dónde se encuentra? Por ejemplo, ahora sabes que hay en tecnología, pues hay mucha fuga de talento. Afortunadamente, podemos decir, nuestro departamento de tecnología lo componen 30 personas. Y bueno, tenemos dentro de lo que cabe, comparado con el mercado, una estabilidad notable, ¿vale? Sí que verá que durante unos años notamos pues cierta fuga, pero bueno, pasamos a tener gente que se había marchado y que volvió otra vez de nuevo. Esos son datos que nos ha pasado. O empresas muy fuertes como puede ser, por ejemplo, la WIPO, que bueno, pues hemos arrastrado talento de la WIPO. Quiere decir que eso también estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Yo creo que el panorama de confortabilidad y de confianza que se genera es un punto de vista muy valorado por el empleado a día de hoy. Y ese es el barómetro que más utilizamos, ¿no? Que en justo... bueno, utilizamos dos. Uno, hacemos una pregunta directa en experiencia de empleado que es, ¿en los próximos 12 años tienes pensado cambiar de empresa? Y el dato que hemos recibido es que solamente un 2% tiene eso en la cabeza. 12 años. En 2 años, en 12 meses, perdón. ¿He dicho 12 años? Sí. Perdón. No, es que me ha parecido brutal. Iba a decirte, José, cuando cortemos la entrevista, yo quiero una reunión específica. Perdón, me he equivocado. 12 meses. Es broma. En los próximos 12 meses, si has pensado en cambiar de empresa, sí. Solamente el 2% responde que sí. ¿Vale? Que es un dato comparado. Está súper bien, ¿eh? Fuera de la broma de los 12 años está súper bien. Sí. Y bueno, esa información y luego el barómetro que te he comentado de tecnología, que no quiere decir que no haya fugas. ¿No? Que sí, pero es el termómetro porque hoy en día justamente en todas las empresas es el área en la que estamos todo el mundo, ¿no? Intentando... De hecho, se nos ha ido más gente que son externos, que colaboran con nosotros de forma externa, porque claro, a veces necesitamos apoyos puntuales de proveedores que estén metidos en proyectos, que internos, ¿no? Los internos son bastante más estables. Lo has dicho, José, a lo largo de la entrevista y sé que eres un apasionado y un promotor, ¿no? E incluso estabas hablando casi de esa top de la mañana con el comité de dirección. Tú eres un apasionado también de las metodologías ágiles, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Lean, con Agile. ¿Cómo se empieza a introducir todo este tipo de metodologías en empresas en las que... Me pongo en el caso, ¿no? Porque yo sé que tú eres muy changemaker, de verdad, ¿no? Y lo llevas en la sangre, pero cuando hablamos de estas cosas hay empresas que a lo mejor dicen, wow, pues que a mí se me hace bola empezar a comentar aquí que ahora de repente vamos a hablar de temas Agile. ¿Cómo se empieza? ¿Qué es esto del Agile, de estas metodologías ágiles? ¿Y qué recomendaciones darías a una empresa que quiera empezar con este tipo de metodologías? Bueno, yo lo primero que diría es por qué lo quiere hacer, ¿no? O para qué lo quiere hacer, ¿no? Porque a veces es lo que tú has dicho anteriormente, lo hacemos por modas, ¿no? Pero la pregunta que nos tenemos que responder es ¿para qué lo hacemos, ¿no? Si la respuesta que es para empoderar a los equipos de trabajo que tomen sus propias decisiones, que puedan aportar a la estrategia de la compañía, perfecto, porque entonces sí que estamos en lo acertado. Lo primero que tenemos que tener es una dosis de paciencia grande, ¿vale? Porque es verdad que esto sí que no será la primera. Estamos acostumbrados a un modelo de dirección muy, muy diferente. De hecho, es el modelo de dirección tayloriano, ¿no? Es decir, se piensa la estrategia, la táctica la lanzan los mandos intermedios y los operarios se encargan de hacer el resto, ¿no? Claro, esto ha cambiado, ¿no? Porque, de hecho, cuando se lanza este modelo tayloriano en 1911, solamente el 3% de la población estaba alfabetizada. Y si seguimos manejando a las personas igual que en 1911, que si tú te metes ahora en Instagram o en vídeos así de 1911 que aparecen los hermanos Lumière y aparecen colorines ahí de gente ¿no? como andando por París y por... Dice, pues estamos manejando a las empresas así. Entonces, la dosis de paciencia viene determinada porque el mando intermedio tiene que entender que lo que anteriormente era como poder va a dejar de tenerlo para que lo tenga el equipo, ¿vale? Y esto es lo más complicado.
esto es lo más difícil porque nos han educado de forma diferente. Lo primero que tiene que cambiar... Una sensación, ¿no?, de pérdida de... Sí, y es así, ¿eh? Ya no diría de poder, sino que yo creo, o sea, me vuelvo imprescindible, ¿no? Me vuelvo prescindible y eso me asusta. Totalmente. De hecho, cuanto más implanta esta metodología, más prescindible eres. Porque es el equipo el que le das ese campo de juego, le das esa visión y se pone a elaborar, ¿no? Porque cuando tú estás enfocando una empresa en tareas, pues oye, estás descomponiendo tanto el puzzle que al final, primero, no es motivante y segundo, pues oye, el compromiso, no pidas compromiso. Estás haciendo, pues manejando una organización como se manejaba en 1911 y ahora tenemos un trabajador cognitivo que tiene otras necesidades y que sobre todo busca el desarrollo. Entonces, si buscas el desarrollo, tienes que buscar un propósito en tu propio trabajo. Si el propósito es hacer tareas, pues bueno, pues en 1911 estaría bien porque la gente no podía comer, pero ahora eso no es un problema. Sí, no es el problema. Yo creo que no, dentro de ese palabra también que metemos, que es el tema de la propuesta de valor, ¿no?, que dentro de la parte de employer branding y mucho de la experiencia de empleado, creo que esa autonomía, esa capacidad de proponer ideas, de sentirme parte de algo y que no me viene impuesto y yo ejecuto, ¿no?, como tú decías, con esa mentalidad taylorista, sino que yo formo parte del problema y de la solución, ¿no? Yo creo que eso también se valora muchísimo en los equipos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que hacer, primero, el para qué. Segundo, el anticiparte a esas problemáticas que vas a sufrir precisamente con tus aliados, que son los mandos intermedios. Y luego, pues, generar una serie de dinámicas de forma disciplinada para que se produzcan, porque es verdad que nosotros tenemos experiencia en todo esto, pero también es verdad que ahora un proyecto no nos ha salido bien, ¿vale? O sea, que aún teniendo experiencia, luego quien compone los equipos son personas y no todo sale de la primera. Entonces hay que volver otra vez a enfocarlo de forma diferente. Bueno, yo te agradezco que digas esto en este podcast que lo estamos grabando, es decir, porque no es habitual. Yo creo que realmente esto también son cosas que tenemos que contar y de verdad te lo agradezco para también desmitificar que parece que todo sale bien y que estamos hablando de metodologías y de la noche a la mañana cambiamos la cultura de una empresa, introducimos 20 herramientas nuevas y todo va a funcionar. No. Si queremos que se pasen cosas, pues muchas veces no saldrán bien, ¿no? Totalmente. De hecho, por ejemplo, yo tengo que decir que a mí me ha costado mucho. ¿Por qué? Porque yo no soy tan disciplinado. Vale, entonces, las metodologías ágiles requieren disciplina, sobre todo. Entonces, hay una serie de ritos que se tienen que producir donde pues, el equipo, por poner un poco un ejemplo cómo funcionan. Funciona normalmente, Lean Management funciona a través de grupos autónomos que se llaman GAP, ¿no? Grupos autónomos de personas, ¿vale? Los GAP, bueno, pues lo que hacen es se reúnen y ellos van a tomar una serie de decisiones que tienen atribuidas, ¿vale? Y lo que no tienen atribuido lo van a denunciar. Denunciar, entiéndase la palabra, ¿eh? Que simplemente que pase a otro nivel. Sí, elevarlo, ponerlo encima de la mesa, tomar decisiones, que alguien ¿vale? que tome decisiones. Pero ¿quién se reúne? ¿Se reúne el responsable del área, del departamento, de la sección? Tal? No, se reúne el equipo, que es dueño de un proceso, que ese proceso es el que están acostumbrados a hacerlo todos los santos días y lo pueden modificar para mejorarlo. Y lo que hacen es nombrar a lo que es la figura del capitán. ¿Vale? ¿El capitán qué hace? Pues denunciar eso en una reunión con su responsable. Y que ese capitán no tiene que estar ligado a rango o jerarquía. No, es un par. Es uno más. Y de hecho eso va rotando. Una vez el capitán es uno, luego es otro, y lo que va a hacer solamente es dinamizar un poco esa reunión, ¿no? Y entonces, ¿qué va a hacer? Elevar esas incidencias, elevar esas mejoras, propuestas de mejora, y lo que va a recibir son si esas propuestas de mejora van para adelante o si esas incidencias se resuelven o no. Si van para adelante o no, si se resuelven o no. Entonces, claro, se genera un círculo virtuoso. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí no está el responsable directo para decir lo que hay que hacer. Porque además es el que no está en el día a día. Entonces, el equipo, al fin y al cabo, se genera una dinámica de empoderamiento. En el momento rompemos esta dinámica, es cuando tenemos el problema. Decía, esto fíjate, se reúnen, pero para esta tontería, no sé, pues al final eso no funciona. Claro. Entonces, por eso digo que no siempre funciona la primera. De hecho, lo normal es que no funciona la primera. Correcto. O sea, que hay que tener paciencia. Y eso sí que es un cambio cultural profundo porque la sensación de pérdida de poder del mando intermedio es muy elevada.
Qué bueno. Pero bueno, ahí está ahí está, ¿no?, también el hacer ver que eso va a ser, o sea, es como la vacuna, ¿no? Esto va a pasar. Entonces, cuando lo ves que pasa, pues oye, y luego, oye, tu aportación de valor está en qué, en que las cosas sucedan, Claro. en desatar nudos, en orientar a tu gente, más que en que tú lo hagas. Claro. Porque yo siempre digo una cosa, si tú tienes un equipo de 8 personas, tú como mucho trabajas 8 horas y ahora van a ser 7, ¿no? Al día, ¿no? Bueno, pues no vas a poder hacer más de 24 horas al día, por mucho que quieras. Sin embargo, si tienes a 8 personas que pueden hacer 7, 8 horas al día, puedes hacer una productividad mucho mayor que hacerlo tú. Ahora, desatascar nudos para esas 8 personas es mucho más importante que el que le digas a cada una de las personas qué tienen que hacer. Entonces, claro, la tendencia natural, como siempre nos han educado, en que tú eres el jefe y tú dices lo que hay que hacer, pues hombre, ahí es donde está el gap, ¿no? De la forma de que el equipo pues se maneje, ¿no? Ese cuello de botella, ¿no? En el que todos nos hemos visto, ¿no? En algún momento de nuestra carrera profesional, que al final todo pasa por mí, porque he acostumbrado a la gente que cualquier duda, pues pregúntale al jefe y que tome la decisión, ¿no? Y es la ineficiencia del equipo. Y José, ya que te has atrevido, ¿no?, a poner encima de la mesa que no todo sale bien, de ese proyecto, por ejemplo, ¿qué lecciones aprendidas sacamos? Bueno, las lecciones aprendidas de ese proyecto ha sido que vamos a ser menos ambiciosos, ¿vale? Vamos a tener una visión más a largo plazo. Vamos a pensar que no todos... El nivel de madurez que tienen los equipos es el mismo y por lo tanto tenemos que hacer un acompañamiento más largo, ¿vale? Y ya está. Y eso es un poco bajar un poco la ambición ahí. Hemos querido correr mucho cuando hemos visto que esto funciona, ¿no? Y hemos ido como ahí a la desesperada, ¿no? Y nos hemos guiado por KPIs y por algo que dices, hostia, pues igual no es tan importante o es más importante que se consolide, ¿no? Dentro de un equipo, ¿no? Y si queremos que sea una realidad en otros centros, en otras líneas de negocio y tal igual, vamos a hacerlo bien, ¿vale? Muy bien. Esa es la lección aprendida. Pero bueno, que yo creo que esto es como todo lo que decía antes del error, ¿no? Bueno, pues que si vas a hacer cosas nuevas te vas a equivocar. Y no pasa nada, ¿eh? O sea, simplemente, oye, somos conscientes de que eso no ha funcionado y ahora hay que ponerlo en medio para acompañarles más tiempo. No sé, pues sobre todo desmitificar muchas cosas y sobre todo dar tranquilidad a los mandos intermedios. Claro. Que no pasa nada, o sea, que tomen sus propias decisiones dentro de unas reglas del juego que estén claras y que vayan denunciando las cosas que son procesos que trabajan todos los santos días. Y luego un tema importante, el poder hacer reflexión sobre un proceso. Esto puede parecer una tontería, pero os puedo decir que es la madre del cordero. O sea, el que tú a un equipo le digas, a ver, esto es como lo haces tú. ¿Cómo lo haces tú? Y te ves que lo hace de forma diferente. Ah, pues yo lo hago así y tal. Y bueno, pues primero vamos a armonizar cómo lo hacemos, ¿vale? Y a lo mejor tú aprendes de él, no del jefe, de él, precisamente porque ha cogido un atajo ahí. O vamos a ver cuál es la forma más óptima, ¿no? Exactamente, o entre todos. Pues mira, si lo haces así es más rápido. O mira, ostras, pues mira, me ha ahorrado un montón de trabajo que hacía de forma inútil. ¿Dónde tenemos el cuello de botella? Pues el cuello de botella está localizado aquí. Bueno, pues vamos a hacer un proyecto para reducir esto. ¿Y quién mejor para reducir eso que la gente que trabaja ese proceso? Ah, es que necesitamos que se haga un desarrollo de no sé qué. Bueno, vamos a cuantificarlo. El desarrollo es muy elevado, no lo hacemos. El desarrollo son 2 jornadas de trabajo. Ostras, pues me ahorro un montón de horas de 8 personas. Entonces, claro, eso que parece una tontería, que es como yo hago mi trabajo y hago mis horas, a decir, ostras, este proceso lo puedo cambiar. Pero estás diciendo una cosa súper importante, José, y que yo creo que va ligado mucho también a la estrategia y al final al dinero, ¿no? A la cuenta de resultados. Y es que muchas veces tú incorporas una persona, siempre se ha hecho así un proceso, no lo cuestiono. Es decir, si no tengo una cultura de cuestionar lo que sucede, o me da miedo, o tengo miedo a proponer algo que luego no sea correcto, pues no digo nada, yo sigo el proceso y ya está. Y a lo mejor con estas metodologías lo que hace es permitir que alguien se cuestione si lo que estamos haciendo es la mejor manera posible o si podemos explorar otra idea, que igual mejor luego te vuelves a quedar con lo que había anteriormente porque no se puede mejorar, pero esa exploración seguramente traiga mucho dinero en algunos casos a la cuenta de resultados. Y sobre todo hay una cosa importante y es que haces visible lo invisible. O sea, por ejemplo,
trabajar con Kanban nos permite, Kanban es poner en un tablero una serie de tarjetas con un proceso que va hacia adelante, ¿vale? Y solamente el hecho de verlo, ya sea digital o en físico, a mí me gusta más el físico, pero bueno, la verdad es que tenemos que trabajar en digital. Solamente el verlo, el ver cómo está ese proceso, quién lleva ese proceso, qué flujo de trabajo lleva. Primero te hace hacer visible lo invisible, porque lo contrario que es cada uno en su puesto de trabajo, en el ordenador, delante del ordenador, ahí donde le da la tecla. Y no sabes ni las cargas de trabajo de tu compañero, y es más tiendes a pensar que tú tienes más carga de trabajo que la del compañero. Si sueles criticarlo, pues ahí lo que haces es visibilizarlo. Claro. Y encima lo que quieres es cuando te ves aquí un poco descargado y ostras, te ayudo. Eso no pasa cuando no visibilizas los trabajos, ¿no? Eso no pasa, por ejemplo, cuando no haces dinámicas donde la estrategia también la vas siguiendo, ¿no? Y decir, oye, pues mira, hacia aquí vamos, ¿no? Y claro, es un cambio bestial, es que no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que tiene muchas cosas buenas en el sentido de que a un equipo de trabajo lo va afianzando, lo va consolidando. Y tienes que hacer muchos ajustes constantemente, ¿eh? O sea que es verdad, sí. No es fácil, no es nada sencillo, pero es mucho mejor. Es una... O sea, ya tienes que hacerlo mal ahí, ¿no? O sea, dejadez total, ¿no? Por eso digo que la disciplina es lo más importante, y lo segundo más importante es que el mando intermedio sepa cuál es su nuevo rol. José, te lo decía antes de la presentación y parece, ¿no?, que era un poco a modo de broma, pero eso de ser influencer del área de personas, de recursos humanos, pues bueno, últimamente yo creo que está ganando mucha relevancia en el mercado. Esa marca personal que sabes que también me acompaña desde hace mucho tiempo. Yo sí que veo que estás potenciando, ¿no?, tu visibilidad, tus reconocimientos, estás en muchos foros, estás incluso, como hablábamos, ¿no?, participando en la creación de una asociación, ¿no?, que ponga en valor todo el tema de experiencia de empleado. ¿Cómo valoras también ese rol de embajador de marca, que los profesionales de recursos humanos pongamos un poco de foco en cuidar nuestra marca personal y en ponerla al servicio también de las compañías o de los proyectos para los que colaboramos? A ver, todo esto que empezó así un poco de broma y que es verdad que aunque no me considero influencer, sí que es verdad que me ha venido muy bien, porque me ha venido muy bien para impulsar la función, ¿vale? La función dentro de la casa y la función fuera de la casa, ¿no? Con lo cual tengo que reconocer que, oye, algo que empezó así como una broma, que fue un verano que estaba con mi hijo ahí y me habían nominado pues unos compañeros, y que al final pues apareces en un ranking y de repente empiezas a ver gente que dice, ostras, este tiene 4 libros, este no sé qué, tal. Y cuando va por el número 15 dice, aquí este no me toca ni de coña. Bueno, pues aparezco el cuarto en ese año, ¿no? Ostras. Eso me puso un poco en el mercado, hicimos un montón de cosas ese año y fue una sorpresa que el siguiente fuera el primero de España. Y ostras, en Petrel, aquí en Alicante, en el exilio provincial. Dije, pues mira, voy a poner en valor eso. Voy a poner en valor el hecho de que no hace falta tampoco estar en una gran multinacional, estar en tal sitio, que luego también es verdad que aquí, pues oye, no todo, no es que eres el mejor de todo para nada, todo lo contrario, porque es simplemente alguien te ha dicho, podría ser un candidato y luego compañeros te han votado, ¿no? Y la gente que tú conoces, ¿no? Pero bueno, he aprovechado eso para tener esa relevancia dentro de que la función nuestra, pues oye, se ponga en valor también. Y bueno, pues me ha venido bien en ese sentido, ¿no? En que la empresa, sobre todo ASV, porque en todo momento, tanto mi equipo, Changemaker, como ASV lo he tenido por delante, ¿no? Y además una cosa muy bonita que hicimos fue que cuando hicimos un poco proselitismo para que la gente votara, lo hicimos con todas las caras del equipo cuando tenían 8 años. O sea, eran los Changemakers futuros. Bueno, si lo queréis ver, luego os dirá José Andrés bien dónde podéis encontrarlo, ¿no? Pero si vais a LinkedIn, en uno de sus destacados está ese post donde podéis ver, ¿no?, las caras de su equipo de jovencitos. Y luego donde ponemos un poco la petición de la votación, pues es el equipo ya de mayores, ¿no? Todos pues con la misma camiseta y haciendo un poco pues eso de alardear un poco de equipo, ¿no? De decir, somos nosotros, ¿no?, los que estamos ahí, los primeros, ¿no?
Y bueno, lo he utilizado para eso realmente, ¿no? O sea, tampoco me he vuelto loco, ¿no? A partir de ese momento, más allá de que, hombre, a todo el mundo le gusta, lógicamente, aparecer en ese tipo de rankings, sobre todo cuando es de compañeros, pero también me agobió un poco, eso también te lo tengo que decir. Pues luego salí en otro por ahí, que tal igual, me llamaban de aquí y de allá, digo, ¿pero esto qué es? ¿Me vais a dejar trabajar? Eso al final pierde un poco el valor y el prestigio que puede llegar a tener, ¿no? Entonces, tampoco, durante ese año bien, hubo un montón de intervenciones, de bolos, de que te llamaban de aquí y de allá. Pero bueno, para mí lo más importante es que esos cambios se produzcan dentro de la compañía, ¿vale? Y si luego también puedes ayudar a que otros compañeros puedan hacer mejoras, eso sí que me gusta compartirlo. Eso, mira, de lo que más orgulloso me siento, ¿no? Que cuando me han llamado para cualquier cosa, como por ejemplo ahora en este momento tú también, ¿no? Y el poder compartir los errores, los aciertos y bueno, pues tu experiencia, pues oye, yo creo que eso está bien, ¿no? Porque es verdad que nuestra función durante mucho tiempo estuvo muy escondida y en un segundo plano y ahora está en primerísimo plano. Estamos viviendo un momento histórico en la función que hasta la fecha, pues oye, pues éramos el brazo ejecutor Sí. de la dirección y ahora somos el brazo influenciador de la estrategia. Joder, macho, es que ha cambiado de la noche a la mañana. Bueno, también decirte que eso pasa en determinadas empresas Sí. Y con determinados profesionales, porque creo que todavía nos queda un... Totalmente. Sí, pero sí es interesante que personas que a lo mejor que llevamos más tiempo en el mercado, ya nos han salido canas, no nos podéis ver, pero tenemos canas aquí los dos que estamos hablando, yo más que José Andrés, por desgracia, pero... sí que hemos vivido esa evolución y hemos sabido transitar. Hay personas que sí que han sabido transitar ese rol, ¿no? Más pues, operativo a una función mucho más estratégica. Y yo creo que con esta conversación que estamos teniendo, tú estás dando como muchas pistas de por dónde tiene que ir una persona que quiere hacer ese cambio, ¿no? Dentro de las organizaciones. José, para ir cerrando un poco el podcast, tú eres una persona que celebra mucho los éxitos internos y haces muchas dinámicas. Y cuéntanos un poco de dónde te viene, ¿no? Ya lo he dicho, el tema del storytelling, te gusta ese tipo de cosas, pero ¿por qué es importante celebrar pues mira, esto los éxitos? Lo hago todos los años, ¿vale? Con el equipo hacemos una comida del departamento, pero sobre todo celebramos el año, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Tú lo conoces porque te di un ejemplar de hace un año, creo recordar. Hacemos una memoria que es como un libro que recogemos todo lo que hemos hecho durante todo el año. Además con las fotos de cada una de las personas que han compuesto el equipo y un reportaje gráfico de todas las cosas que hemos hecho durante todo el año, ¿no? Eso lo regalo siempre en la comida, ¿vale? ¿Y por qué hacemos eso? A esto le precede pues hacer una charla que va enfocada de qué hemos hecho en el año como equipo. Ahora ya es como muy foco equipo, ¿eh? ¿Y qué nos llega al siguiente año? Porque ya tenemos el plan director diseñado y ya podemos saber qué vamos a hacer el año que viene. Y bueno, pues sobre todo que se vean reflejados ellos en un reportaje gráfico de lo que ha ido ocurriendo. Yo creo que se valora mucho, ¿no? Decir, ostras, porque el efecto memoria de qué he hecho es muy poderoso porque tendemos a olvidarlo. O sea, es súper fácil olvidar lo que has hecho en el año. Y es muy motivante afrontar un nuevo año cuando ves todo lo que has hecho durante un año. Dices, ostras, esto te cambia mucho. Es una forma de empoderarte, ¿no? Es decir, totalmente. ostras. Y parece una tontería, pero por ejemplo, esto sí que me viene un poco del tiempo que estuve en el hospital, donde era obligatorio. O sea, todos los servicios hacían una memoria. Pero eran los servicios asistenciales. Y yo el primer año dije, ostras, ¿por qué los no asistenciales no lo hacen también? No es obligatorio porque el otro es que es obligatorio. Bueno, yo lo voy a hacer. Y lo hicimos y sí, son buenas prácticas que estás repitiendo, ¿no? En tus y desde entonces, pues bueno, lo bueno de todo esto es que si tenemos un plan estratégico, yo tengo un libro por cada año de ese plan estratégico. Entonces, si ahora quiero tirar marcha atrás de cómo empezó el plan estratégico, la verdad es que te da risa, porque no solamente por las fotos, sino por las cosas que hacíamos y de otra... que te parece un poco antiguo también, ¿no? Pero bueno, ahí está también el evolucionar, ¿no? Y a mí me parece eso muy bonito, ¿no? Eso es una forma de celebrar, ¿no? Ahí lógicamente tenemos más, ¿no? Pero eso, por ejemplo, es que va a pasar mañana, ¿no? Qué bueno. Y ya la tengo preparada para mañana hacer esa speech y luego enchufar al equipo, que yo creo que también es un buen momento, ¿no? Acaba el año y enchufamos al equipo para que afronten el año de forma diferente, ¿no? Muy bien.
José, para cerrar, ¿qué consejo, qué recomendación le darías a algún profesional, alguna profesional para afrontar pues, los próximos años, ¿no? ¿Cómo lees tú la situación en el área de talento y qué recomendación nos darías al resto de profesionales? Oye, de tu punto de vista, de tu experiencia, de todo lo que estás consiguiendo, enfocaros en estas líneas que son lo que va a marcar un poco el futuro, ¿no? De nuestra función. Uh-huh. Yo creo que lo he dicho en 2 ocasiones, ¿no? En la conversación nuestra. Y es que tenemos que fomentar sobre todo la comunicación hacia arriba, hacia el lado, hacia abajo, de la forma más humana posible. Tenemos que fomentar la creatividad dentro de la compañía. Es lo que nos puede luego diferenciar entre una compañía que sobreviva o no en el futuro. Y bueno, y sobre todo, pues eso, la curiosidad, ¿no? El ser curiosos, el investigar, el ver un poco hacia dónde van las tendencias, pero no solamente porque sea una moda, sino porque igual detrás hay un para qué, ¿no? Y luego cuestionarnos eso, ¿no? Y luego, por último, atrevimiento. O sea, atrevámonos a hacer las cosas. O sea, no pasa nada. ¿Que nos equivocamos? No pasa nada, porque hacemos cosas y no nos equivocaríamos. Y yo creo que eso es bueno. Lógicamente, ha habido más aciertos que desaciertos en mi trayectoria aquí en ASV, pero lógicamente han habido errores. Y lo único que hay que pues, explicarlos y simplemente aprender de ellos. Con lo cual, atrevimiento sería mi última recomendación. Pues, José, yo creo que no había forma mejor de cerrar el podcast. ¿Dónde te puede encontrar la gente que quiera saber un poquito más de ti? ¿Dónde puede leerte? ¿Dónde puede encontrarte? ¿En redes sociales? Bueno, pues sobre todo solamente trabajo la red social de LinkedIn, ¿vale? Tengo Instagram, pero bueno, para uso totalmente privado. Muy bien. Y un poco de curiosidad de buscar cositas así curiosas. Pero en LinkedIn sí que, pues bueno, soy bastante más activo, ¿no? Y bueno, pues ahí pones José Andrés Sánchez Bueno y te aparece un poco mi perfil. Y sobre todo sí que es verdad que publico las experiencias. Publico algunas cosas, sobre todo, que tienen que ver pues eso, con estar visible dentro de la comunidad y bueno, pues ahí siempre destacando un poco pues Grupo ASV, al equipo de trabajo, Alicante, a las universidades donde también colaboro con ellos y bueno, porque soy muy enamorado de la tierra mía, ¿no? Y es lo que siempre digo, estoy en el exilio provincial alicantino, pero estoy orgulloso de ser alicantino. José, muchísimas gracias por pasarte por Marca Talento Podcast y espero que no sea la única vez. Esto ya es una invitación aquí delante de todos los que nos están escuchando. Mil gracias por aceptar, mil gracias por más ya creo de 20 años, ¿no? Sí. De amistad y es un lujo pues eso, ver cómo creces como profesional y ver todos los éxitos que estás teniendo, aunque por medio haya algún error que es parte del proceso y del camino. Muchísimas gracias, José. Nada, a ti. Y un placer estar con vosotros y sobre todo si me llamas otra vez, aquí estaré. Te esperamos el próximo mes en una nueva entrega de Marca Talento, el podcast de Rubén Montesinos, con un nuevo profesional de primer nivel con el que aprender sobre gestión, liderazgo y la importancia de las personas en el ámbito corporativo. Recuerda valorar este programa con un me gusta o 5 estrellas en la aplicación donde lo estés escuchando y suscríbete si todavía no lo has hecho para no perderte ningún episodio. Comparte este capítulo con tu red si te ha aportado valor y no dudes en ponerte en contacto con Rubén a través de LinkedIn. La voz que has escuchado en los indicativos es de Ana Reyes. Marca Talento es un podcast de Rubén Montesinos realizado por EOB Productora.